investigación. Esto es una parte, la más representativa de mi tema de investigación. Y quiero empezar primero aclarando este término, esta palabra, que se escribe sensado. Viene, cuando tú hablas de un sensor, bueno, causó polémica en algunos compañeros, pero cuando tú hablas de sensar precisamente alguna variable física como temperatura o presión, esa palabra se desprende del verbo sentir. Entonces se escribe con S precisamente, pero en el diccionario de la Real Academia Española esa palabra no existe. Entonces únicamente queda la palabra sensado con C, que generalmente los diccionarios hacen alusión al censo poblacional. Yo creo que independientemente de esto, lo importante es nada más identificar a qué hace alusión ese término para entender el argumento. Y bueno, una vez aclarado este aspecto curioso, mi nombre es Raúl Isaac López Esquivel y el día de hoy les voy a hablar de materiales luminiscentes para el sensado de temperatura. Empezaré dando una breve introducción en donde, bueno, se sabe que la temperatura es muy importante en múltiples áreas del conocimiento, áreas industriales, como por ejemplo los procesos de fundición, también en la área electrónica y eléctrica, para saber el calentamiento de los dispositivos, la fatiga de los motores, etcétera, etcétera. Y desde luego también juega un papel importante la temperatura en las predicciones climatológicas y sin dejar de lado la investigación. Por ese motivo, pues los sensores enfocados a esta variable física abarcan cerca del 80% del mercado a nivel mundial y motivo por el cual se les encuentra en diferentes presentaciones y tamaños y demás, ¿no? Puede haber resistivos por dilatación de fluidos, mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, la constante evolución y las nuevas áreas de conocimiento como la microbiología, la micromedicina o la microelectrónica, por mencionar algunas, ha alcanzado un nivel dimensional en el cual los sensores convencionales de temperatura pues no pueden hacer una medición, precisamente porque su principal limitante son las dimensiones físicas con que cuentan. No pueden sensar temperatura en un ambiente micrométrico o incluso submicrométrico. Por tal motivo, pues es importante hacer uso de la nanotecnología para crear un dispositivo o dispositivos que sean capaces de sensar temperatura a nivel micrométrico o submicrométrico. Y en mi trabajo de investigación se propone hacer esto a través del proceso conocido como luminiscencia, en donde la luminiscencia puede ser entendida como la capacidad que tienen ciertos cuerpos de emitir luz tras haber absorbido energía. Y esto nos lleva indudablemente a los lantánidos, los cuales son los activadores más importantes de la luminiscencia. También están los actínidos, pero la mayoría son radioactivos, entonces no son tan amigables en su manejo. Pero los lantánidos son muy versátiles y son los activadores más importantes de la luminiscencia. Entre los lantánidos existen diferentes niveles de energía. ¿Y qué se necesita entonces para sensar temperatura? Pues bueno, algunos de estos lantánidos presentan lo que se conoce como niveles de energía térmicamente acoplados. Para que dos niveles de energía sean considerados con un acoplamiento térmico, debe de haber una separación entre ellos mayor a 200 centímetros a la menos 1 y menor a los 2000 centímetros a la menos 1.
Si esto se cumple, entonces se dice que esos niveles de energía están acoplados térmicamente. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues en resumen, que las transiciones electrónicas dentro de estos dos niveles pueden ser afectadas por cambios de temperatura o, en otras palabras, la intensidad luminiscente de esos niveles de energía es afectada por variaciones en temperatura. Y entre las diferentes matrices que hay, bueno, pues yo me enfoqué principalmente a los óxidos, debido a que los óxidos presentan una baja vibración fonónica, alrededor de 600 centímetros a la -1, un amplio band gap que permite transparencia óptica tanto para el proceso de excitación como de emisión, y también una alta estabilidad química y térmica. Y es así como llegamos a la estructura general de parte de mi proyecto de investigación, que la estructuré a manera de resumen de esta forma: en 6 óxidos, 6 matrices: óxido de circonio, óxido de hafnio, hamnato de bario, circonato de estroncio, hamnato de estroncio y circonato de bario, todas ellas impurificadas a diferentes concentraciones de los iones herbio y europio. Estos dos iones yo los escogí precisamente porque presentan niveles de energía térmicamente acoplados. Y es así como aquí muestro las concentraciones más representativas. No son todas las que hice, pero sí son las concentraciones más representativas. Y por cuestiones de tiempo, me voy a enfocar a dos materiales. Por un lado, cuando usé europio en una matriz de hamnato de bario, y en otra cuando usé herbio en una matriz de circonato de estroncio. Y para explicarlas y puntualizar los aspectos interesantes. Bueno, estos materiales se sintetizaron a través de la vía hidrotermal, en donde usé cloruros como elementos precursores, los disolví en agua, ajusté el pH mediante hidróxido de sodio. Esta solución la introduje en un recipiente de teflón, el cual a su vez va en el interior de un recipiente de acero inoxidable diseñado para altas temperaturas y altas presiones, que no es otra cosa más que una autoclave. Y una vez que tengo esta autoclave con mi solución en el interior, la coloco en una mufla con la intención de someter a mi solución a proceso hidrotermal a una temperatura de 200 grados centígrados durante 90 minutos. Y cabe resaltar que, bueno, como residuo de este proceso de síntesis, lo que se obtiene es, pues, sal de mesa, cloruro de sodio, hablando, pues, de un proceso amigable. Una vez que sinteticé a los materiales, lo caractericé mediante diferentes técnicas, principalmente para obtener su estructura cristalina mediante difracción de rayos X, también un análisis elemental mediante espectroscopía por dispersión de energía, un análisis fotoluminiscente con la intención de obtener la concentración que guía a la mayor intensidad luminiscente. También hice un análisis morfológico y estructural mediante microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Y finalmente, pues lo que considero el corazón de mi trabajo de investigación, hice un análisis fotoluminiscente en función de la temperatura. Y bueno, pasando a los resultados. Antes de arrancar con los resultados, nada más me gustaría dejar en claro que a partir de ahora en adelante, del lado izquierdo, voy a presentar siempre los resultados para el hamnato de bario, y del lado derecho
siempre voy a presentar los resultados para el circonato de estroncio. Y una vez dicho eso, y regresando a difracción de rayos X, se observa que los picos característicos, tanto para el hamnato de bario como para el estroncio, coinciden con una estructura cúbica tipo perovskita, e indagando un poco más en el ancho de los picos, se puede observar que tiene una anchura relativamente grande, lo cual delataría la presencia de cristales relativamente pequeños, pues son inversamente proporcionales. A ver, nada más un detalle que debo de admitir ahorita. ¿Ya llegó Vivi? Ah, ya llegó Vivi. Ok. Ahí prendo mi cámara. Ok. Disculpen. Bueno, entonces como primera aproximación, obtuve el tamaño del cristal mediante la ecuación de Scherrer, en donde para el caso del hamnato de bario, bueno, esta fue de 18 nanómetros, y para el caso del circonato de estroncio, esta fue de 20 nanómetros. Posteriormente, mediante microscopio electrónico de barrido, obtuve micrografías, igual para el hamnato de bario y circonato de estroncio. En ambos casos, ya no ven mi láser, ¿verdad? Ahí ya se ve el láser. Ok. Entonces, para ambos casos, se observan aglomerados. En el caso del circonato de estroncio, estos aglomerados son más evidentes y son como con una tendencia esférica, oval, más o menos. Y poniendo un poquito más de atención en esta micrografía del hamnato de bario, se observa que esos aglomerados están formados por pequeños cristales. Ya se empiezan a ver apenas los cristales. Y en este caso, el que medimos es de 24 nanómetros, lo cual hace buena coincidencia con lo que obtuve anteriormente mediante la ecuación de Scherrer en difracción de rayos X. Posteriormente, mediante microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, obtuve igual micrografías, y aquí se observan cosas muy interesantes. Para el caso del hamnato de bario, se observan perfiles rectos y bien definidos en los cristales, lo cual, desde luego, puede ser atribuido a su estructura cúbica tipo perovskita, mientras que para el circonato de estroncio, estos perfiles son más redondeados, con tendencia circular o oval. Incluso, también observando, se puede ver precisamente esa como rejilla, ese como patrón con que cuentan los materiales, delatando desde luego la presencia de un material con naturaleza cristalina. Y también obteniendo las medidas, las mediciones, se puede ver que los cristales, en el caso del hamnato de bario, ronda entre los 10 y los 15 nanómetros, y en el caso del circonato de estroncio, rondan aproximadamente como los 20, 20 y tantos nanómetros, lo cual igual tiene buena coincidencia con lo que obtuve anteriormente. Y bueno, también se hizo un análisis elemental mediante espectroscopía por dispersión de energía, en donde, a manera de resumen, se observa que para los dos materiales, el hamnato de bario y circonato de estroncio, no se encuentran materiales externos al proceso de síntesis o que estén contaminando a mi material. Pasando a la fotoluminiscencia, la cual se hizo a temperatura ambiente. Esta se hizo en un espectrofluorímetro marca Edinburgh Instruments, modelo FS5, tal como el que ven en la imagen. En este espectrofluorímetro se obtuvieron los espectros de emisión respectivos. De manera análoga, en cada espectro de emisión podemos observar en la parte superior derecha la concentración del ion, en este caso europeo, y aquí
la concentración correspondiente al herbio. Abajo, la longitud de onda de excitación, el nombre del material, desde luego, y las bandas de emisión, ¿verdad? En color azul, en ambos casos, se observa la concentración que guió a la máxima intensidad luminiscente. En el caso del hamnato de bario, fue una concentración de 3% de europio, la que obtuvo mejor intensidad luminiscente, y en el caso del circonato de estroncio, fue de 0.5 de herbio. Y una vez que se hizo este experimento, estas muestras fueron seleccionadas para su posterior prueba, pero ahora en función de la temperatura. Para realizar este experimento se usó el mismo espectrofluorímetro, pero se tuvo que adquirir un módulo especial, desde luego de Edinburgh Instruments, todo es negocio, y este módulo en su interior tiene lo que se conoce como un cuvette holder. No es otra cosa más que un dispositivo que permite sujetar polvos o pastillas, y a través de una recirculación de agua, esta agua transfiere la temperatura al material, y es así como se puede controlar la temperatura mientras se registran los espectros de emisión. Esta agua proviene de otro instrumento especial, igual de Edinburgh Instruments, que se llama Guardian NG. Lo que hace es que a través de agua y una bomba especial puede calentar este líquido hasta 70 grados y enfriarlo hasta 5 grados. Y esa es la ventana con la que se puede controlar la temperatura para transferir al cuvette holder. Y una vez dicho esto, estos son los espectros de emisión luminiscente en función de la temperatura que obtuve. Igual, de forma análoga en los dos espectros, en la parte superior derecha se observa la temperatura a la cual registré cada espectro de emisión, igual aquí, y la longitud de onda de excitación, el material y sus bandas de emisión. De manera general, se observa efectivamente que hay una marcada dependencia a los cambios de temperatura. Aquí abajo yo pongo los colores en los que cae cada banda de emisión, y se observa cómo en el caso de europio, en el hamnato de bario, existe una marcada dependencia muy prominente en la transición 7F2 y 7F1, que corresponden al naranja y un poco del amarillo. Después, para las 7F3 y 7F4, que caen en rojo, también existe una dependencia a los cambios de temperatura, aunque es menos prominente, pero aún así existe. Ahora, en el caso del circonato de estroncio con herbio, aquí es muy curioso lo que se observa, porque al aumentar la temperatura, bueno, haciendo un paréntesis, tenemos un nivel de baja energía y un nivel de alta energía. Cuando se aumenta la temperatura, el nivel de baja energía empieza a disminuir su intensidad, mientras que el nivel de mayor energía empieza a aumentar su intensidad. Y eso, desde luego, delata lo que les había comentado anteriormente, la presencia de los niveles de energía térmicamente acoplados. Formalmente hablando, estos dos materiales podrían ser candidatos potenciales para usarlos en el sensado de temperatura, usarlos como sensores de temperatura. Ahora me voy a enfocar únicamente en lo que es el hamnato de bario impurificado con europio y los resultados que obtuve. Porque una vez que se obtienen estos resultados, yo creo que lo importante es compararlo con dispositivos convencionales y ver qué tan bien o qué tan mal estamos. Y esto se pudo hacer a través de una técnica termométrica que se llama Fluorescence Intensity Radio, que se puede resumir en esta fórmula.
en donde la técnica FIR, por su abreviatura y sus siglas en inglés, es igual a la intensidad del nivel de mayor energía entre la intensidad, perdón, la intensidad del nivel de mayor energía entre la intensidad del nivel de menor energía. Y esto es igual a una constante preexponencial que multiplica una exponencial elevada a la menos delta E. Delta E es el band gap entre KT o KBT, donde KB es la constante de Boltzmann y T pues es la temperatura absoluta en Kelvin. Una vez que registro cada espectro de emisión a cada temperatura, yo puedo resolver esta ecuación principalmente enfocándome en los valores de B y en los de band gap, obteniendo experimentalmente estos valores de 1093.1 centímetros a la menos 1 para el band gap y para la constante preexponencial un valor de 24.5. A lo mejor en este momento se preguntarían, bueno, ¿y estos valores para qué servirían? Bueno, pues sirven ni más ni menos que para obtener un valor muy importante que es la resolución en temperatura. La resolución en temperatura puede ser definida como el cambio mínimo en temperatura que mi sensor puede detectar. Para este caso y para este material de hafnato de bario purificado con 3% de europio, obtuve una resolución en temperatura de 0.011 Kelvin. Y bueno, a lo mejor queda volando este término, pero para aterrizarlo un poquito, vamos a compararlo con sensores convencionales, con las resoluciones de sensores convencionales. En el caso de las cámaras infrarrojas, tiene una resolución en temperatura de 0.5 Kelvin, mientras que los termopares tienen una resolución en temperatura de 0.1 Kelvin. Y uno de los mejores dispositivos, uno de los que presentan los mejores desempeños, son los termistores, los cuales presentan una resolución en temperatura de 0.01 Kelvin, lo cual es muy semejante a lo que yo obtuve con mi material. La única desventaja para estos materiales es que no pueden sensar temperatura, no están diseñados para sensar temperatura en un ambiente micrométrico o incluso submicrométrico. Pero ¿qué pasa entonces ahora si comparamos esta resolución en temperatura con técnicas más avanzadas y de vanguardia que tengan la capacidad de sensar temperatura a nivel submicrométrico? Pues podemos encontrar, por ejemplo, Raman, en donde la resolución en temperatura es igual a 1 Kelvin, Microtermopar también, en donde la resolución en temperatura es igual de 1 Kelvin. También existe termografía de cristal líquido, en donde la resolución mejora a 0.1 Kelvin, y microscopía de barrido térmico también, en donde su resolución ronda aproximadamente los 0.1 Kelvin. Pues bueno, a manera de resumen, el desempeño que yo logré con mi material supera a estas técnicas, hablando de un material pues altamente competitivo y con aplicaciones potenciales para el sensado de temperatura. Una de las aplicaciones que se le puede dar, entre muchas aplicaciones, una sería las aplicaciones médicas, como por ejemplo el cáncer, en donde se sabe que la dinámica de las enfermedades está relacionada con cambios de temperatura a nivel celular. Por esa razón, una célula cancerígena y una célula saludable difieren en temperatura y con un sensor apropiado se podría detectar esta enfermedad de una célula saludable. Pues según el Instituto Nacional de Cancerología, en México el índice de mortalidad asciende a más de 75,000 personas al año a causa del cáncer, de las cuales el 70% es debido a un diagnóstico tardío.
Entonces, hasta que no exista una cura real, el mejor diagnóstico siempre va a ser un análisis oportuno, ¿no? Una detección cuando apenas se hace visible en unas cuantas células del cuerpo humano. Y bueno, esto me dejó a mí pensando y meditando algunas cosas de este trabajo de investigación, en donde dije, bueno, ya tengo un material que sé y que caractericé y que conozco y, bueno, materiales, ¿verdad? Que tienen una buena capacidad para el sensado de temperatura. No creo que sería muy bueno cuando se hagan a lo mejor las primeras pruebas para la detección del cáncer, llevar un espectrofluorímetro de millones de pesos con un módulo de tantos mil cientos de pesos y etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué no hacer algo a la medida y ir avanzando sobre este prototipo para llegar a una aplicación ya final y real? Y es efectivamente lo que hice. Eh, una disculpa, no tengo muy bien documentado esto porque es algo que hice realmente yo en mi casa y así, bueno, no lo tengo muy bien documentado. Entonces, a manera de resumen, este instrumento lo que hace es simular lo que hacía el cuvette holder con el recirculador de agua, que en esta parte calienta máximo a 70 grados y enfría hasta 0 grados centígrados, en donde al presionar este botón yo aquí le digo qué temperatura quiero que llegue, incrementándola, y al presionar este botón le digo qué temperatura quiero que llegue, disminuyéndola. Ese es el primer paso que hice para tener una referencia. Y el segundo paso que hice, y en el que pues sigo trabajando todavía, es en la parte electrónica, en donde, bueno, sin entrar en muchos temas, se tienen etapas de amplificación, de acondicionamiento de señal, demás y demás y demás. Pero, en resumen, yo tengo un control, el cual yo le indico que es a donde va a calentar, y con un termómetro de referencia yo empiezo a sensar la temperatura, cómo efectivamente empieza a subir. Termómetro de referencia, este sensor, es uno comercial con una resolución de 0.1 centígrados y es el que yo uso para ir observando. Y esta es la temperatura de mi nanotermómetro, en donde al poner una temperatura, desde luego las dos temperaturas tienden a incrementarse. Y este es el voltaje, en donde en electrónica, bueno, siempre es muy importante el manejo del voltaje y su estabilidad. Entonces, este voltaje va a tender a bajar, mientras estas temperaturas van a tender a subir e igualarse a los 50 grados centígrados, como lo van a ver ahorita en este video. En este video que no puedo poner, allá puse el otro. Bueno, aquí se observa cómo esta temperatura empieza a subir, también la de referencia y la temperatura del nanotermómetro, mientras que el voltaje, bueno, empieza a bajar. Y esto sigue y sigue y sigue avanzando hasta que llega a un equilibrio en donde las dos temperaturas, la de referencia y la de mi nanotermómetro, que así le puse, llegan al equilibrio a 50 grados centígrados. A ver si lo puedo repetir. Y aquí se ve cómo llega al equilibrio. Y a un voltaje de 0.3 volts, y mis temperaturas se equilibran efectivamente a 50 grados, dejando en evidencia que esto se puede hacer con dispositivos convencionales, un buen sensado de temperatura. Y bueno, esto es a manera de resumen, parte de mi trabajo de investigación y que les quería compartir. Quedo abierto a cualquier pregunta o duda que tengan, y gracias.
Gracias, Raúl, por tu presentación. Empezamos con la sesión de preguntas. Adelante. Luis Alberto. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, ¿Qué onda? Buenos días. Bueno, gracias por tu presentación. Yo tengo, creo que es un par de preguntas. La primera es, tú nos dices que tienes una resolución de 0.01 Kelvin en tus materiales, ¿estamos de acuerdo? sí. Ok, ¿cómo tú aseguras que tienes esa resolución cuando los otros dispositivos que nos estás presentando tienen una resolución más alta? O sea, ¿cómo comparas o con qué comparas para, para tú decir que en realidad tienes esa resolución de 0.01? O no, Claro. 0.001. Ajá. Ok. Sí, pues mira, una vez que resuelvo esta ecuación, que es la técnica que me permite hacer esa comparación cualitativa y cuantitativa con cualquier otra técnica para el sensado de temperatura, independientemente de su naturaleza, sea mecánico, eléctrico, óptico, resistivo, yo puedo hacer una comparación cualitativa y cuantitativa mediante esta técnica. Experimentalmente, yo obtengo los valores de B y de delta E para dar solución a esta ecuación, por así decirlo. A lo mejor acorté un poco la información porque es matemático todo, pero después de esto yo obtengo valores de sensibilidad y esos valores de sensibilidad dan pie a los valores de resolución en temperatura experimental, o sea, reales que obtuve con mi material. Y es así como llego a este valor de 0.01. ¿Esto qué significa? Que cambios en este orden de magnitud los detecto fácilmente. Oh, Cambios, por ejemplo, de 0.02 Kelvin, los detecto muy bien, pero, por ejemplo, cambios de 0.001, el sensor ya no los puede sí, detectar sí, sí. porque su resolución no alcanza. Ok, y en el equipo en el que tú armaste puedes modificar, puedes variar esos cambios de temperatura en esos rangos, es decir, en 0.01. Ese es buen punto, porque mira, esto es lo que yo obtuve a través usando el espectrofluorímetro, la instrumentación que brinda un espectrofluorímetro, ni más ni menos que Edinburgh. Entonces, pero el prototipo que yo hice, la verdad, como todo salió de mi dinero, entonces está limitado principalmente por la electrónica que yo uso. Sí. Yo, la verdad, lo hice de forma en que yo lo considero aceptable, ¿no? Pero desde luego que se puede muchísimo exprimir la resolución en temperatura, porque yo ahorita debo de rondar, aunque tenga esta super resolución, ahorita debo de estar en ese prototipo como 0.1 Kelvin, pero precisamente por la electrónica y la instrumentación que usé. Sí, 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 a eso me refería, que si tú de alguna forma ya, porque este resultado que está aquí es hasta cierto punto teórico, ¿estamos de acuerdo? Es experimental. Ajá, Ajá. bueno, ajá, pero experimental con respecto a lo de luminiscencia, pero no lo has comparado con una medición o con un incremento de temperatura para que lo puedas como asegurar, ¿no? No, Que de hecho que es lo sí. que haría falta. No, de hecho sí, o sea, esa es la resolución real que yo tengo en mi material, que yo puedo obtener en cualquier instante. Nada más que sí necesito, como te digo, de instrumentación avanzada, como el espectrofluorímetro, ¿no? Pero sí es experimental, es lo que obtengo realmente. Ok. Ujú. Y la otra pregunta es con respecto a qué es lo que sigue, ¿no? O sea, es decir, ahorita ya nos mostraste un poquito de lo que tú pudiste armar en tu casa, ¿no? Pero ¿cómo este tipo de materiales podrían ir más allá para sensores
un poquito más hacia las aplicaciones como las que tú nos decías, por ejemplo, detectar cáncer. Claro. Sí, pues mira, siendo honesto, pues me gusta a mí caminar antes de correr, ¿no? Entonces el prototipo que estoy haciendo, ese pienso enfocarlo principalmente para aplicaciones superficiales de piel, como por ejemplo el cáncer de piel, un lunar que muchas veces no sabe, ¿no? Detectar si es maligno o benigno. Independientemente del cáncer, ¿no? Maligno o benigno, ya su temperatura va a diferir. Entonces, ese es una de las rutas que tomé con el prototipo, por el cual, bueno, ahí voy avanzando. Y otra, y se me hace muy interesante también, es que con una compañera, con Jessie, ni más ni menos, estamos ahí colaborando porque entre los iones también, los lantánidos, el neodimio también tiene niveles de energía que están acoplados térmicamente. Y entonces ahí nosotros vamos a buscar ya también la posible funcionalización del material para ya hacer pruebas biológicas internas. Pero bueno, desde luego hay proyectos que siempre salen más y más detalles que necesitan afinarse, ¿no? Pero para pronto, esas son las dos rutas más próximas en las que estoy. Ok, muchas gracias, Raúl. ¿No de qué? ¿Tenemos más preguntas del público? Adelante, Zach. Muchas gracias, Raúl. Está muy interesante están muy interesantes los resultados que presentaste y aparecen un montón de preguntas porque evidentemente, pues esto es así es un condensado así muy fuerte, ¿no? De un trabajo de mucho tiempo. Se nota eso. Pues una de las cosas que me da curiosidad es el tema de la cristalinidad. Entonces, estas muestras no tienen tratamiento térmico para lograr la cristalinidad. Sí, Zach, efectivamente tienen tratamiento térmico. Una vez que las obtengo por la vía hidrotermal y las dejo 90 minutos a 200 grados centígrados, les di tratamiento térmico durante 8 horas a 1200 grados centígrados para obtener la cristalinidad, porque de otra forma todavía se mantienen amorfos. Bien. Otras de las dudas que tengo son los colores. ¿De qué color son tus polvos? Blancos. Son blancos. Ok. ¿Y se alcanza a ver el color en la luminiscencia cuando haces la excitación? Sí. En el caso del Herbio, muy pobre, la verdad. Pero en el caso del Europeo, se alcanza a ver súper bien. Ok, rojea bastantillo. Exacto, sí, un naranja rojito. Ok, gracias. Y lo otro es, no sé, una de las cosas que de pronto a uno le gusta ver son parametrizaciones, ¿no? Esto es, si mides intensidad de X longitud de onda, pues uno espera ver la intensidad de cierta emisión contra la temperatura, ¿no? Es decir, parametrizar. Claro. ¿Hiciste cosas de esas? Sí, fíjate que en la técnica que usé, en esta, entre los muchos cálculos, se obtienen unas curvas como las que mencionas, que son la técnica FIR propiamente contra la temperatura, después la sensibilidad contra la temperatura, y antes de eso, le antecede a todo eso las intensidades, precisamente que dices, la comparación entre las intensidades de las bandas de emisión y su cambio en función de la temperatura también. Pero bueno, es que, perdóname por ir tan rápido, no me quise meter en rollos así que luego se duermen.
Y lo otro es ¿cuánto es en términos de energía? Bueno, nosotros lo vemos en términos de electron volts o lo vemos bueno, por ejemplo, en electron volts, ¿en cuánto sería, cuánto significa en 1093 centímetros a la -1? 1093 han de ser como punto 18, más o menos, Punto 18, ¿qué? electron volts. Punto 18 electron volts. Y los gaps que ponías tú de energía, ¿no? Para poder decir que son térmicamente afectados, esos niveles, ¿de qué orden andan? Que tú ahí también nos lo pusiste en centímetros a la -1 y pues te digo, eso sí, ahí nos Claro, cuesta trabajo así conectarlos, ¿no? sí, pues Pues lo que mira, pedimos en electron volt. en el electron volts, en centímetros a la -1 es mayor a 200 y menor a 2000. En electron ¿Cuántos son volts, 200 electron? eh, ¿Cuántos son en 200 en electron volt? 200 son punto 024 electron volts y 2000 24 electron volt. y 2000 son punto 24 electron volts. Ok, ok, ok. ¿Cuánto es uno en KT? Bueno, no. Es la temperatura ambiente, ¿verdad? 24 milielectron volts. Sí, como 200 centímetros a la -1 son más o menos lo que da la temperatura ambiente Ok, en Kelvin, ¿no? En Kelvin. muy, bueno, pues está ahora sí que a Sí, uno se de le da hecho mucho curiosidad tu trabajo y pues por eso es que de pronto uno se claro, queda así que con las dudas, ¿no? y de hecho por eso le dicen termalización, porque precisamente son niveles de energía en donde la temperatura tiene esa capacidad, ¿no? De influir en la población electrónica de estos niveles de energía. Por eso andan, si haces la conversión de centímetros a la -1, de 200, te da más o menos lo que es la temperatura ambiente. Entonces, de lo que entendí con el proceso de medición de tus polvos, eran ¿en qué medio los tenían controlados? Yo los hice pastilla para usarlos en el espectrofluorímetro, Ok, en el módulo. Y en el eran modo pastillas, del cuvette, ajá, del cuvette holder, y eran de un diámetro de 5 milímetros, 5 milímetros. Ok, 50 gramos, hay 50 gramos. si no mal recuerdo. No, espérate, punto 5 creo, algo así de gramos. No me acuerdo No, bien ahorita. eso ya es ilegal, mi estimado. Ya no es consumo Voy, personal. voy a buscar bien el dato y ya te lo paso bien. Órales. Ok, muchas gracias, está muy interesante y pues estamos atentos a ver hasta dónde se puede llegar con esto. Muchas gracias. No de qué saca. Continuamos con las preguntas. Adelante, doctor Silva. Hola Raúl, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Buenas tardes. Oye, buenas tardes, buena presentación. Hay algunas dudas que obviamente serían interesantes desde el punto de vista técnico y uno espera que también tengan que ver con la resolución de tu sistema de medición en temperaturas. Una de ellas es en la relación esta exponencial de la razón de los espectros a diferente temperatura. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Integras todo el espectro y luego a cada temperatura y lo haces en la proporción? Sí, bueno, esta técnica, como vemos, es una comparación, es una división entre el nivel de mayor energía y el nivel de menor energía. Ahora, si Ah, ok. nosotros
Ajá. Pero una vez que estás, por ejemplo, el nivel de mayor energía tiene un pico. ¿Es el valor en el pico o estás integrando el pico? Estoy integrando toda el área donde está el pico. Es No, una integral. por ejemplo, Por ejemplo, entonces, ¿cuáles son tus dos longitudes de onda que usas en el caso del europeo para hacer la calibración, bueno, la medición propiamente dicho? claro, mire, lo explico primero con el herbio y ya lo Ajá, pasamos al europeo. En el caso del herbio, me lo quise ajá, explicar aquí porque es más claro, ¿no? Aquí tenemos ajá, los dos niveles de energía que están térmicamente acoplados, que es el 4S3 medios y el 2H11 medios. Este es ajá, el nivel de menor energía y este ajá, es el nivel de mayor energía. Entonces, ok, cuando yo integro esta banda de emisión, ajá, obtengo la intensidad de mayor energía, la IH de esta fórmula, ¿no? mm, La IH de esta fórmula. sí, sí, está bien. Ajá. Y entonces, esa integración, ¿cómo la defines? ¿Y en qué medida eso te va a afectar tu resolución en términos de temperatura? Por ejemplo, vamos a decir, tú tienes un pico en alrededor de, que es 550 en el caso del nervio, o Ujú. 500, no sé, que el pico más intenso está en 500, ¿cuánto? En el caso de Europio, Del 613. del nervio. Y del Herbio, este está en 523 y este en 545. Ok, en el caso de 545, tú tienes un pico relativamente ancho ahí. Ujú. Sí, ¿Qué- ¿Cuál es el margen que tú integras para evaluar la intensidad de ese pico? ¿Todo ese pico ancho o una parte de ese pico o cómo es que lo haces? todo, es todo, todo, todo. Ok, Y haciendo un paréntesis, en el caso del Europio, ajá, como tiene muchas bandas de emisión y solo son para el 5D0, el ajá, 5D0 es el nivel de menor energía. Después está el 5D1, que es el de mayor energía. ajá, Entonces, en el nivel 5D1 no hubo cambios de intensidad. Por eso no aparecen aquí. No existieron cambios de intensidad. Pero ujú, de acuerdo a esta técnica, esos cambios se pueden usar como una referencia, de todos modos. Se usan como una referencia y ya se puede integrar igual cualquiera de estas bandas, ya sea la 7F2 o la 7F1, la 7F3 o la 7F4, toda la banda. ujú. Ok, entonces toda la banda. ¿En qué Sí, medida ese ancho te va a dar mejor o mayor o menor resolución? ¿Tiene algún efecto? Porque realmente lo que estaría faltando es un poquito lo que significaba hacer la calibración propiamente dicho, ¿no? Si tú tienes intensidades o puntos relacionados con las intensidades para cada temperatura, entonces intensidades relativas, ¿no? La razón esa. Entonces va a tener una cosa que te va a dar un decaimiento exponencial en principio, o tú vas a ajustar una recta exponencial, más bien dicho, una función exponencial a esos puntos, ¿cierto? Para poder eh, sacar los valores de energía y de B. sí. De hecho, esta técnica tiene diferentes vertientes, por así decirlo. Hay una en Ajá, donde se puede usar únicamente un nivel de, de energía térmicamente acoplado, o sea, uh, un nivel, en este caso el de mayor o el de menor energía. Pero la ventaja de usar los dos niveles de energía es que esta técnica se vuelve buena porque elimina las posibles fluctuaciones tanto de la fuente de excitación como del detector. Entonces ok. esas fuentes o fluctuaciones son iguales, ¿no? Para las dos bandas de emisión y por eso se eliminan. Y esa es la ventaja de usar como lo sé. No, 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 estoy de acuerdo con eso. Lo único que te pregunto es, para hacer el cálculo ese que tú finalmente obtuviste para B y para delta E, o sea, para la energía y Ajá. para el factor B, eh, ahí tuviste que haber partido de, obviamente, resultados
experimentales para hacer un ajuste y determinar cuál era delta E y cuál era B, ¿cierto? Claro, sí, 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 de hecho, esos, Ajá. sí, nada más, haciendo un paréntesis, esos resultados que yo obtuve son puramente experimentales, como usted los dice. Muy bien. Ahí hay un punto importante porque en el ajuste ese tiene que haber un margen de ajuste. De error, ajá. De error, sí, o sea, depende de cómo midas tu ajuste, puede ser una chi-square o otro indicador de qué tan ajustada es la curva al conjunto de datos experimentales, y de ahí te va a dar un error. En este caso, ¿cuál fue el error? No te recuerdas, me imagino. Sí, de hecho, bueno, esto lo hice en un artículo y precisamente ahí arrastré el error hice 10 mediciones y precisamente iba arrastrando el error. Y el error se refleja el error quedaba en punto 000 y aparecía, ahí ya pesaba el error Ok. en la resolución de temperatura, ¿no? Que es a mí lo que me importaba. Entonces lo arrastré desde los primeros cálculos y así me lo llevé para obtener la sensibilidad, la técnica FIR y demás, hasta Ok. llegar a la resolución de temperatura y nada más me pesó hasta 0.000 algo. Ajá. Yo creo que en este caso, puesto que uno de los puntos altos en tu técnica, por así decirlo, en tus resultados, es precisamente ese error, a lo mejor hubiera sido interesante que dieras un poquito más de la historia detrás de cómo llegaste hasta ese error, ¿no? Porque sí es muy importante esa parte. O sea, Ajá. realmente tenemos, porque sabemos que es eso, ¿no? Pero sí, la opción que tenemos es ir a leer el paper, pero si tú eres el que lo hiciste, a lo mejor ha sido bueno tener una curvita y decir, este es el error, y a medida que se propaga el error en los diferentes pasos de determinación de mi error en la técnica, pues llego a esto, ¿no? A lo mejor Claro, hubiera sí, sí, sido interesante claro. eso solo para ayudar a entender a los que somos experimentalistas, que sabemos que entre la teoría y la práctica hay un margen de error y siempre hay un error, ¿no? Que, Ujú. Sí, que, que eso al final se refleja en un error en la determinación de la temperatura que tú tienes, pero sí es importante saber que lo consideraste y cómo fue propagándose el error, ¿no? exacto. Sí, sí. Ok, yo creo que es una parte que a lo mejor igual en algún momento sería bueno que nos platicaras acerca de ella. Y tengo, Raúl, es en qué medida se sabe que la dependencia de las intensidades espectrales, en el caso de los lantánidos, la dependencia por la temperatura es relativamente baja en términos generales. O sea, precisamente uno de los atractivos eh, los lantánidos es que su dependencia espectral por la temperatura existe la posibilidad de que se pudieran usar otros defectos, otros dopantes, y en qué medida podrían ser mejor o no tan buenos como los lantánidos. Sí, pues existen diferentes iones que presentan estos niveles de energía. Entre ellos está el praseodimio, el disprocio, el holmio, con el cual también trabajé. No obtuve Todos esos son buenos lantánidos. resultados. Sí, sí, sí. Y y para predecir qué, qué material presenta mejor dependencia de la temperatura, eso nadie, bueno, al menos por lo que he leído, todavía nadie puede elucidarlo bien. Yo he visto que cuando el band gap, la separación en estos niveles es mayor, se presenta mejor eh, desempeño. Cuando es más pequeña, se produce un desempeño muy pobre, aunque la dependencia todavía existe, pero es muy pobre.
Entonces, pero Ok. de todo lo que he visto y leído, no hay alguien que todavía pueda descifrar eso, ¿no? Porque como muchos aquí presentes saben que, bueno, uno de los atractivos de los iones lantánidos es que el escudamiento que tienen, ¿no? Y que los hace poco alterados por factores externos. Pero bueno, aquí podemos ver que efectivamente no es tan así. Sí, bueno, Sí, te creo escuchamos. que se fue el doctor Ciro. No sé, no escucho su voz. ¿Mm? Bueno, ¿Quién en sabe? lo que regresa. Yo tengo una pregunta. Bueno, varias. ¿Por qué utilizaste esas matrices? ¿Por qué esos óxidos? En primera, porque presentan baja vibración fonónica. También presentan un amplio bandgap que me garantiza transparencia óptica tanto para el proceso de excitación como de emisión, y también alta estabilidad química y térmica, y también porque yo quise comparar una, las estructuras cúbicas tipo perovskita, ajá, en donde, bueno, ya poniendo atención en esto, yo intercambié iones. Si te fijas, el bario lo intercambié por el estroncio. Y también ver en cómo afecta ese cambio de átomos. En este caso, Ajá. yo cambié el estroncio por el bario y también quería ver cómo afectaba ese cambio, o sea, el radio iónico, ¿no? Cómo cambia. Y también las estructuras tetragonal y monoclínica del óxido de circonio y el óxido de hafnio. O sea, me interesó ver más que nada cómo la estructura cristalina podía afectar al sensado de temperatura. Por eso todas estas las impurifiqué con ambos iones y a diferentes concentraciones. Oye, Sí. yo tuve un problema técnico por aquí y no sé exactamente cuánto me perdí de tu plática. Tuve que conectarme con mi celular. Ahorita estoy con el celular. Pero bueno, hay una parte que sí me gustaría probablemente después platicar contigo, porque debe haber factores que tienen que ver con obviamente, como tú estabas mencionando, por lo que alcancé a entender, hay un factor que tiene que ver con el dopante y hay otro factor que tiene que ver con la matriz, ¿es cierto? Sí, y con la separación de energía. Y la separación de energía. Ok, yo creo que va a ser un tema interesante en otra ocasión, entrar un poquito más en detalles y sobre todo hacer comparaciones de sistemas que puedan ser mejores desde el punto de vista, por ejemplo, vamos a decir, ¿por qué escoger Herbio y Europio, que tienen un sentido cuando las emisiones son en el visible? Pero si nos vamos, por ejemplo, a emisiones en el infrarrojo, ¿podría eso tener alguna ventaja en la resolución o en la estabilidad o la confiabilidad de tus mediciones de temperatura? Sí, sí, estaría interesante platicarlo. Ok, Y le digo, muy sí, bien, dígame. perfecto. Yo creo que por el momento yo ya me excedí en tiempo de preguntar. Entonces, ahí quedamos pendientes en esos temas y en otros. En cualquiera de los casos me parece muy interesante la aproximación de medición de temperatura, sobre todo en los rangos estos que son importantes para cuestiones biológicas. Y
y también la capacidad de poder incorporar los elementos para combinar tanto imagen como tratamiento, ¿no? Una aplicación teranóstica, ¿no? Todo bien, Exactamente. pues muy buena presentación, Raúl, gracias. No, de qué usted. Vivi. Sí. Con eso Ya. damos por finalizado este seminario. Gracias a todos por haber asistido y sobre todo al presentador. Nos vemos la próxima semana. Gracias de nuevo a todos. Nos vemos. Adiós. Chao, hasta luego.